Carta de Filipenses. La carta de Filipenses es en primer lugar una carta, y como carta debería leerse. Las cartas se leen en su totalidad para entenderse completamente, no en pedacitos chiquitos, ¿no? Obviamente la iglesia primitiva nos daba un ejemplo enorme con eso. Los primeros teólogos de la iglesia nos dicen que lo que hacía la iglesia en general era reunirse y que les leyeran los escritos apostólicos, porque ellos no tenían, la mayoría de ellos, la gran mayoría, generalmente solo hay una copia de la carta, y la leían hasta que a veces se llevaban horas y horas simplemente leyéndola y tratándola de entender. Filipenses, el apóstol Pablo escribiéndole a un grupito chiquito de hermanos, un grupito quizás más pequeño que el que está aquí en medio de nosotros, un grupo que ha aprendido desde bien cercano, bien temprano, que la estructura de la vida cristiana es Cristo. El cristianismo es Cristo. Yo estoy escribiendo un libro, espero publicar pronto, en donde trato de probarle a mis lectores que para el apóstol Pablo, en todas sus cartas, el argumento central, no importa lo que esté diciendo, no importa lo que esté argumentando, el argumento, la columna vertebral de lo que está diciendo, siempre será el Señor Jesucristo. Cristo está siempre presente en todo. Y Filipenses no es la excepción. Cuando usted lee Filipenses, encontrará que hay varias cosas que Pablo repite varias veces. Una de ellas es la necesidad y el privilegio y la oportunidad que tenemos como cristianos de expresar el gozo, la felicidad que deberíamos tener por lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero ¿cómo se logra ese gozo? ¿Y quién es ese gozo, diríamos, además de esto, ¿no? Bueno, Filipenses 4 capítulos nos enseñan que Cristo es nuestro gozo cuando participamos en la proclamación del Evangelio. Todos nosotros, nos dice el apóstol Pablo, y eso le dice a los filipenses, esa iglesia chiquitita, ustedes filipenses deben comprender que para ser felices y tener gozo, el gozo que Dios le da a uno, incluso en medio de las peores circunstancias, como la que el apóstol Pablo estaba teniendo cuando escribió la carta. Pablo está preso, Pablo está metido en una mazmorra romana, sucia, oscura, maloliente, difícil la vida de él. Y sin embargo, desde ahí se atreve a decir y a repetir una y otra vez: gócense, gócense, gócense. Yo no me voy a cansar de decirle, les dice a los filipenses. Gócense, gócense, gócense. ¿Y por qué me voy a gozar? Dice el apóstol Pablo. En esencia, Filipenses es esta carta que nos dice: tenemos gozo cuando aprendemos a participar juntos de la proclamación del Evangelio, cuando participamos juntos en la proclamación del Evangelio. Y ya que esta no es una simple predicación, sino una especie de clase, déjenme ocupar la pizarra, a ver si sirven estos marcadores. Entonces, cuando usted lee Filipenses va a encontrar que hay 4 capítulos, 1, 2, 3, 4, y sobre toda la carta es gócense, gócense. A ver, no me olvidó escribir en español. Gócense cuando participan evangelizando, pongamos más corto, evangelizando. ¿Ok? Esto apunta a una necesidad que todos tenemos. Ustedes y yo necesitamos ser felices, buscamos ser felices, queremos ser felices. No me digo otra cosa, a menos que usted esté ¿verdad? La verdad es que si no está así, usted y yo queremos ser felices. Y la carta nos va a decir cómo ser felices. Y nos dice que somos felices cuando aprendemos a participar en la proclamación del Evangelio. Pero en estos 4 capítulos de la carta del apóstol Pablo, él nos dice cómo es que se logra esto, cómo es que participo en la proclamación del Evangelio que me da gozo. Y lo primero que dice, oiga lo que les acabo de decir, para él Cristo es importante y siempre va a ser central. En el capítulo 1 usted encuentra que Pablo les dice a los filipenses, capítulo 1, versículo 21, Cristo debe ser tu centro en la vida. El centro de la vida es Cristo. ¿Qué dice Filipenses 1, 21? ¿Lo tienen ahí? Alguien me lo lee.
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien, ese versículo es central. Yo no tengo tiempo para ir con ustedes con el capítulo 1, pero por fe me van a creer que el capítulo dice que si usted quiere ser feliz participando en la proclamación del Evangelio, usted tiene que tener a Cristo como el centro de su vida. Capítulo 1 de Filipenses.